Llevaban razón, Eurovisión. Sí es política. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Madre mía, ya el segundo, ¿eh? Capítulo, episodio, bueno... Como se diga. Como se diga. El caso, temita de hoy. Temita de Israel. Bueno, muy rápido, ¿quieres ir tú? Yo quería preguntarles primero qué tal le había parecido ese primer episodio en el que Pues- hablamos de las divas, ¿no? Pues seguramente estupendamente. Y ya está. Estaba guay. Estaba guay. Pero hoy vamos a hablar de otra diva, que ni tan Sí. Netanyahu. Sí, bueno, es que ya... Por lo que sea. Ya la presentamos en el primer episodio Sí. y es una diva con todas las letras. Sí, pero bueno, temática del día, Israel. Y empezamos con la noticia de la semana. ¿Salió la semana pasada o la semana pasada? No, ya salió justo antes de Semana Santa. Justo antes de Semana Santa. Sí. Que era que, al parecer, Radio Televisión Española ha solicitado formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión Ujú. debatir la participación de Israel en el concurso de Eurovisión. Es que utilizan un arma muy fuerte en Israel para venderse en Eurovisión, o sea, la gasificación, bueno, como dice el título, ¿no? El arco iris, la gasificación, el pinkwashing, todos estos términos que muchas veces pensamos que son como muy Sí. construidos, pero es que en el caso de Israel es que es así. O sea, ellos utilizan Eurovisión como una herramienta de propaganda más para, bueno, pues para reivindicarse como país, reivindicar las acciones que A ver, al hacen. final cualquier evento cultural, y lo decíamos en el programa anterior, cualquier evento cultural o deportivo sirve para legitimar un Ujú. estado, un líder, lo que sea. Y en el caso de Eurovisión, que encima tiene toda esta, digamos, propaganda o este mensaje en torno a la idea de Europa, Israel es un país que, aunque esté en el continente asiático, en Oriente Próximo y todo eso, está culturalmente, o más que culturalmente, políticamente ligado a Occidente. Y evidentemente el mayor evento cultural y musical y televisivo del mundo, pues, Sí, tiene que Eurovisión. estar allí Israel, como está en prácticamente todo evento deportivo de índole europea. Bueno, esto es todo lo que vamos a contar en este capítulo. Pero, antes de nada, vamos a terminar ya la cabecera. Pero, ¿cuáles son nuestras redes sociales? @ Si es política. Muy bien. Ya me lo he aprendido. LJavi, Javi_VR99. exacto. Y yo soy Fran Serrano Alba. Este era un juego para que yo le dijera él es Javi y él me dijera y él es Fran. Y, Claro, pero yo he dicho- No la he cazado, pero bueno, no pasa No, nada. he dicho, voy a promocionar mi libro en mis redes Pues sociales. muy bien. Y Bueno, ya está. empezamos bueno, ya, ¿no? Venga, Empezamos ya. Bueno. ¿Y qué es el pinkwashing? Vamos ya a entrar en materia. Pues a ver, empezamos con la explicación politológica. Sí, con la teoría. Exactamente. El pinkwashing hace referencia a toda esa estrategia que hace un Estado-nación, un país, lo que sea, para de algún modo legitimar sus acciones en base a los derechos LGTBIQ+. Por ejemplo, el caso más llamativo siempre suele ser Israel, por Ujú. todo lo que acontece en Palestina, y como de algún modo esa idea de Israel como un foco, un oasis de derechos LGTBI en Oriente, se utiliza para de algún modo justificarse y justificar sus acciones frente al resto de países. No es el único fenómeno del lavado de imagen, como se dice, también está el purple washing, que hace referencia al feminismo, el greenwashing, mitiquísimo en las empresas, y Ujú. el sport washing, que es todo lo que tenga que ver con eventos deportivos, utilizar el deporte como un método de lavado de cara. Y esto Israel lo utiliza también mucho. Sí, porque ellos también tienen cierto papel en el baloncesto. De hecho, han sido sonadas las polémicas cuando han venido a jugar, bueno, desde esta última invasión de Gaza, cuando han venido a jugar, sobre todo al País Vasco, no sé qué equipo. O sea, No me acuerdo. el Baskonia creo que es. Bueno, Sí, si puede no ser. lo es, pues me equivoco. Pero bueno. Que nos lo digan en comentarios. Sí, pero que han sido sonadas las pitadas que la afición pues le ha, ¿no? Al Maccabi de Tel Aviv, que es el equipo. Sí. Es que ellos utilizan siempre la marca Tel Aviv como una marca de herramienta política también. O sea, no solo todo lo que estábamos Sí. comentando de pinkwashing y purple washing, creo que has dicho, ¿no? Sí, Cuando también. se refiere al feminismo. Para ellos Tel Aviv es como un oasis en el desierto del Medio Oriente, donde no hay libertades, donde no hay... Pero es una libertad un poco imaginada también. Pues fíjate que yo sí pienso que en Tel Aviv sí existe una libertad real. En Tel Aviv, El problema sí. es que hay que salir de Tel Aviv. Claro. Y ahí es donde vamos, porque mucho pinkwashing y purple washing y todo lo que queramos, pero ¿cuál es la situación del colectivo LGTBI en Israel? Y ojo, estamos hablando de la parte judía, que son como los privilegiados de la sociedad. Una sociedad de apartheid. O sea, esto es así. En Israel es cierto que hay distintos tipos de
de ciudadanía. Por un lado están los ciudadanos de Israel y por otro lado están los que no son ciudadanos de Israel, que son los que viven en la zona ocupada de Palestina. Pero es que dentro de los ciudadanos de Israel hay 2 grados. Están por un lado los ciudadanos judíos, que tienen todo tipo de derechos, y los ciudadanos árabes, que, bueno, que no tienen todos los derechos. De hecho, se les prohíbe participar en el ejército. O sea, con todo el tema de que tienen ellos la mili, por así decir, los ciudadanos árabes no pueden. Es que se nos olvida muchas veces que Israel al final es un estado, o sea, ellos se definen como la nación judía, tienen esta retórica teleológica de Israel es el destino del pueblo judío. El sionismo. El sionismo es eso, al final es la justificación de una nación prácticamente. Y en toda esa construcción nacional hay ciertos elementos que utilizan como herramientas para legitimarse, pero luego también, de algún modo, crean características o ciertas normatividades en torno a la idea de lo que significa ser un buen ciudadano israelí, que siempre es el buen judío. Esto lo hemos visto también con el tema de las manifestaciones palestinas, como en otras partes de Europa. Judíos se organizan contra las acciones de Israel contra el pueblo palestino y como desde Israel se percibe a esta gente, pese a ser de religión judía, como un judío malo, porque no está a favor del Estado de Israel. Entonces está ahí toda esa idea, toda esa lógica, y pasa un poco con los derechos LGTBI, es decir, la manera en que se viven los derechos LGTBI siempre es en justificación al Estado de Israel. Sí. De hecho, con todo el tema este de las libertades de que hablábamos antes, es cierto que la población judía local puede gozar de ciertos derechos, el matrimonio no, porque el Estado judío no lo reconoce, porque el judaísmo no reconoce ese matrimonio. Pero, sin embargo, por ejemplo, palestinos que viven en el Estado de Israel o en las zonas ocupadas también y que son LGTBI son utilizados por las autoridades también como un mecanismo de control sobre la población de Gaza y Cisjordania. Así es. Es decir, esa idea de libertad de derechos, ¿derechos para quién? Pero bueno, que estamos soltando mucha palabrería política, vamos ya a empezar con la parte de Eurovisión. Yo quería relacionar estos términos con el tema de Eurovisión, con la victoria en 1998 de Dana International, que realmente, en mi opinión, supone el comienzo de esta andadura de lavado de imagen de Israel. Cuando se elige a Dana International para representar a Israel, surge una polémica extrema en el país, porque claro, tal como estamos comentando, no tienen derechos civiles el colectivo LGTBI, y menos una mujer trans, o sea, imaginad. Y a finales de los 90, o sea, es que es un contexto muy, no sé cómo poner la palabra, pero muy explosivo. Sí. Es que, claro, usar esta palabra con Israel es que no me nace. Ya, habrá que tener cuidado. Pero bueno, el caso es, hubo una grandísima polémica con ello. Los sectores más conservadores, no solo los ortodoxos, sino pues los que son más laicos conservadores, decían que daba muy mala imagen del país. Sin embargo, ganó Eurovisión, fue todo un éxito de marketing y a partir de ahí, pues, vía libre al campo. O sea, a partir de aquí se explota la imagen, ¿no? Bueno, por eso, al final, Eurovisión es un comienzo muy importante para Israel, o sea, mucho más de lo que nos imaginamos. Y desde ahí hasta Neta, que también volvió a ganar con esto del body positive. El rollo feminista, del patrwashing. Todo lo que estamos comentando, que se nos olvida un poco ir relacionándolo poco a poco, ir hilando, es que todo esto ha sido desarrollado y yo te diría hasta creado, o sea, se ha hecho camino con Eurovisión, ¿no? En base a esta... Sí, o sea, totalmente. Y es que, de hecho, hay una frase muy interesante de la propia Dana International defendiendo su victoria en Eurovisión, porque claro, se nos olvida que después de esta victoria se pegó una gira por los canales europeos. Hay también en España entrevistas a Dana International. En España se tiró una semana de platón, ¿no? Sí, o sea, fue Bueno, Crónicas Marcianas no existía, pero el programa como previo que tenían en Late Telecinco. No sé si era Crónicas Marcianas o Esta noche cruzamos en Mississippi, no lo sé. Era un programa de este palo. Sí, en el tipo Late. Sí, y se pegó una gira europea interesante y en estas entrevistas ella remarcaba muchísimo su condición, su circunstancia como mujer trans, pero también justificaba su razón de ser como judía. O sea, ella habla en sus entrevistas de la nación judía, de que ella representa y forma parte de la nación judía. Y creo que es ahí ese punto de inflexión en el que empieza a relacionárselo LGTBI con, vale, lo podemos compatibilizar con nuestra nación judía, con nuestra idea de Estado,
Y es cuando empieza un poco la... Pero sucede en general con todo, o Ella no sea, es solo compositora, ¿eh? Ella es creadora de tendencias políticas. sí, totalmente. O sea, todo el cariño a Dan Internacional. Pero es también bastante representativo de lo que supone el Estado de Israel, aunque sí que es verdad que sus candidaturas en Eurovisión, no solo la de Dan Internacional, incluso yo diría que antes de todo este periodo, este nuevo renacer de Israel en Eurovisión, había, la verdad es que mensajes bastante, por lo menos, interesantes en comparación con cómo es la situación ahora. Sí, yo recuerdo que en el año 2000, en mitad de una tensión política muy fuerte con el régimen de los Assad, que ahora ha Mm. caído en Siria, sacaron banderitas de Siria, de Israel, que al final la UER le apercibió porque no. Sí, Era algo que o sea, Eurovisión sí es política, pero la UER tiene el objetivo de que no lo parezca. O claro. sea, y en este caso era muy evidente. Bueno, con Israel siempre la línea de que Eurovisión es política es que es muy porosa. De hecho, por algo nuestro segundo programa, ¿no? Porque es que es un tema muy. Que siempre es algo que, o Sí, sea, no puedes desvincular la idea de Eurovisión de la idea de Israel. Y de sí, hecho, por ejemplo, habías mencionado el tema del año 2000, también en 2009 la candidatura, el totalmente. dúo ese, No hay mira agua. sí, que nunca me acuerdo cómo se llaman, no sé Te cómo tengo que se decir una pronuncia. cosa. ¿El qué? Desde mi inocencia de niño pequeño, en Sí, verdad pequeño no, ahí tenía 12 años, pero bueno, fíjate cómo son los estereotipos. Me sí. pensaba que la Palestina era la judía y la judía era la Palestina, fíjate. Ya, porque es como que, sí, sí, sé a lo que te Porque refieres. tenemos este prototipo, al final Israel en base a que se ha concebido, ¿no? Mm. En base a la inmigración de muchísimos judíos europeos Sí. blancos, los que son los askenazí, porque hay como, digamos, varias ramas Mm. de origen ¿no? de los ciudadanos del actual Israel. Y los askenazís, pues son los rubios con piel blanca, que todos, pues, nos imaginamos, ¿no? Estereotipo es alemán, holandés, este El estereotipo, polaco, el básicamente, polaco, el sí, sí. ucraniano. El caso es que yo siempre me confundía con esto, fíjate. Pues era al revés. Sí, sí, no, no, me di cuenta al poco tiempo cuando había ya entrevistas y cosas, porque al final Mm. también tuvo mucha repercusión. Sí, sobre todo, además es que la canción era una declaración de intenciones, Sí. que era, el título creo que era There Debe Must haber Be, otra sí, manera. No lo digo en inglés porque voy a liarla con algo y prefiero decirlo en pero sí, español. como la letra de Debe haber otra Sí, manera, también dio bastante de qué hablar esa canción. sí. Y sin embargo, ahora la Palestina, no sé cómo se llama, lo siento, la representante palestina, Mira, Watt creo que es la pues Palestina. ella misma reconoce que quizás esa participación no fue correcta por Sí, todo lo que ha implicado ahora mismo y en los últimos años ese, digamos, agravio de las agresiones sí, de Israel a Palestina, ¿no? Es decir, ha cambiado muchísimo sí. también la manera en que Israel entiende el festival y cómo la Sí, sí, gente sí, sí, percibe sí. también Ha Israel dentro del habido un festival. cambio sociológico en Israel. O Sí. sea, y al final también, es que creo que era Mira Watt, pero es que no estoy seguro porque como siempre le he confundido, ella también tenía nacionalidad búlgara. No sé si porque estaba por su marido, por algo. O sea, ella pertenece a ese grupo de palestinos que sí tienen ciudadanía en Israel, que sí tienen. O sea, no llegan a tener la misma plenitud de derechos que un israelí judío, pero sí tienen, pueden votar, o sea, que hay ciertos derechos reconocidos, ¿no? Y lo dice desde ese privilegio. O sea, porque aquí el problema de hablar de minoría, de hablar de situaciones que pasan en Israel, es que hay una sociedad totalmente estamental, en la cual de dónde proviene significa la cantidad de derechos que tiene o la cantidad de injusticias que se te puede hacer de forma, bueno, sin ninguna repercusión. Y sin embargo siguen definiendo a Israel como la única democracia de Oriente. Con una democracia selecta, o sea, una democracia para un porcentaje de la población, ¿no? Totalmente, o sea, eso también creo que es una cuestión que habría que replantearse y sobre todo intentar no hacernos creer que no hay un problema con Sí, Israel, sobre todo con respecto a Eurovisión. Quiero decir, ahora mismo lo que hemos mencionado, ¿no? La noticia de Radio Televisión Española que ha solicitado el debate. Eslovenia e Islandia parece que ahora se unen ujú, también a ese debate y lo exigen. Y es normal por la sencilla razón de que efectivamente si Eurovisión, y dejando a un lado que hay una parte que no quiere que Eurovisión sea un producto político, es un producto lo político. es, La sí, sí, simple se puede idea de negar. crear un concurso para unir a culturas y países ya es un motivo político. El Mm, hecho de enviar canciones que hablan de feminismo, como hizo Israel en 2018, o canciones sobre derechos LGTBI, sobre igualdad, ya es una razón sí, política. Entonces no puedes desvincular la idea de Eurovisión de la política. Y como no puedes desvincularla, suceden cosas como, por ejemplo, a Rusia se le retiró del concurso claro. por simplemente por incumplir con el derecho Ujú. internacional, por invadir un país. La pregunta es, ¿por qué no se hace lo mismo con Israel?
Aquí tenemos una línea que, bueno, que también tiene que ver los patrocinios. Moroccan Oil es una empresa israelí, es el patrocinador de Eurovisión de los últimos años y creo que también para este año. No sé el contrato que tienen si les dura para más años, pero bueno. Tenemos mucho que hablar. Vamos Sí. a recordar de nuevo nuestras redes sociales, Sí, es política. y por favor, comentad, suscribíos, compartid y otra cosa más que sale por aquí que siempre se me olvida. Seguidnos. Bueno, no sé Sí. si lo he dicho. Lo Volvemos a dejo- bueno, Eurovisión. volvemos a Eurovisión. Volvemos a Eurovisión, que no hemos ido un poco del tema. Hay muchos países que han intentado participar en Eurovisión, pero que no lo han terminado haciendo por la presencia de Israel, por un motivo o por otro. En Eurovisión, tradicionalmente podían participar todos los países que pertenecieran al área geográfica europea y mediterránea. Claro, O sea, que a la gente se le olvida que todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Turquía, todos tienen el derecho a participar en Eurovisión porque pertenecen a la misma zona de sí, es una zona telecomunicaciones. geográfica. Sí, o sea, se asocia a Europa, pero es una zona de telecomunicaciones Mm. concreta. Marruecos participó en el año 80 porque Israel ese año se fue de Eurovisión. Habían ganado 2 veces consecutivas, celebraron en el 79 el festival en Jerusalén, Sí. pero se quedaron tiesos, o sea... Es que el festival era muy caro entonces, que lo sigue siendo ahora, pero es que entonces... Y luego también es verdad que Israel no era un país tan rico en aquellos años. Todo su esfuerzo era en defensa. Ahora Israel es un país que tiene una economía muchísimo más fuerte que por aquel entonces. Eso también hay que recordarlo porque muchas veces se nos olvida. Y pensamos que Israel partió de un país. Súper próspero No, y no, 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 tal. no. Y de hecho la construcción de Israel, que si siquiera hablamos de esto un poco más tarde, parte de una base bastante comunista de los kibbutz, el trabajo cooperativo, porque claro, recordamos que esto es gente que migraba desde ciudades de Reino Unido, de Alemania, de Polonia, de Ucrania, y que se iban prácticamente al desierto a levantar una granja, o sea, desde cero. Pero bueno, que nos vamos un poco más de la escaleta y ya demasiada vuelta le hemos dado. Volvemos a Eurovisión. Jordania, ¿Mm? por un poco, ya que lo habías comentado tú, en el año 78, cuando Israel estaba ya ganando Eurovisión en las votaciones con Avanidi, cortó la transmisión y dijo que había como problemas técnicos o cualquier historia se inventaron. Y luego les dijo a la gente que ganó Bélgica, que fue el país que se quedó segundo. O sea, esto es lo que pasó en Jordania para que veáis la tensión. Es que es maravilloso. Esto es Creo así. que además pusieron como pantallita de flores mientras Sí, actuaba, es posible. y cuando iban a anunciar Israel ganador y dijeron, no, ha ganado Bélgica. Y tan pancho. Mm. En el 77, Túnez quiso también participar, pero finalmente no lo hizo porque no quería coincidir con Israel. Y luego tenemos un caso mucho más contemporáneo en el 2005, en el cual Líbano, pues bueno, ya había formalizado la candidatura. Tenía canción, tenía cantante. O sea, lo tenía todo. Pero habló con la UER porque según la legislación de Líbano no podían emitir imágenes de Israel y tampoco por la canción de Israel, que la verdad es que ese año era bastante buena. Y que era un cuarto, o sea, Sí, ya por meter la cuñita. eso hay que admitirlo, era buena la Era canción. muy buena la canción. Y el tema es que la UER le dijo que no, que el festival se tiene que emitir íntegro, que no se podía cortar. Y nada, tuvieron que retirarse porque es que no podían emitir la actuación de Israel. Y era una lástima porque personalmente me pareció de las mejores de esa edición. Hubiera La quedado de muy Líbano. bien Líbano, ¿eh? Hubiera ganado Líbano. Buah, ¿tú te imaginas? Acaban de salir de la guerra civil. Hubiera sido un espaldarazo. Y en Ya. Eurovisión se suelen hacer estas cosas. Yamala, María Serifovic. Sí, o esto sea, de- hay precedentes. Premiamos siempre a los países agredidos y Sí. alguna vez a los agresores también. Sí, o sea, fíjate que se me ocurre el caso de Armenia y Azerbaiyán. Armenia empezó participando en el 2006 y Azerbaiyán en el 2008, pero Azerbaiyán empezó a emitir Eurovisión en el año 2006. Y bueno, es que esto es una historia para otro capítulo, pero en el año 2006, cuando emitió Azerbaiyán Eurovisión, cortaron la actuación de Armenia, no la emitieron. Porque sí. Y la UER les dijo a Azerbaiyán que esta televisión, la televisión estatal, estaba ya cancelada, que no podía participar en Eurovisión. Y que hizo pues el señor Aliyev, este dictadorcito tan majo como conocemos, No lo conocía. creó una nueva televisión pública. Anda. Entró en la UER y desde 2007 ya se emiten las actuaciones de Armenia por ese nuevo canal y Eurovisión es o sea, en el canal este Iktimai creo que se llama, tiene un nombre. Y pues así salvaron el poder participar en Eurovisión. Azerbaiyán, que también se ha hecho sus campañitas guapas de lavado de cara en Eurovisión, con esto de las divas, el empoderamiento, y con una edición 2012
que fue Es que brutal a nivel técnico, pero ojito. Azerbaiyán e Israel son hermanitas. O sea, Sí. como diría Paulina Rubio. Sí, Hermanitas. totalmente, hermanitas. En todo. Pero es que al final es lo de siempre, es intentar legitimarte en base a construir, pues es una identidad con el Sí. Festival de Eurovisión. Israel, eso, cuando le tocó celebrarlo. Es verdad que esta última edición le salió un poco el tiro por la culata, porque claro, partimos de la premisa de que Israel había celebrado sus primeras dos ediciones, la del 78 y 70, sí, 70 y Ganó en el 79. 78 y la hizo en el 79. La del 79 y la del 99 las hizo en Jerusalén, que allí está toda esta idea de Jerusalén como la capital del Estado de Israel, aunque realmente no tiene ese reconocimiento internacional. De hecho, las embajadas están en Tel Aviv, Donald Trump. salvo Donald Trump, pero las embajadas y consulados Sí. suelen estar en Tel Aviv. Y el tema es que Israel en 2019 insistió mucho en celebrarlo en Jerusalén, precisamente en un contexto donde se había agravado las agresiones a Gaza, a Cisjordania, y el tema es que insistían en que tenía que ser Jerusalén y estuvieron a puntito Sí. de no organizar el festival porque la UR les decía o coges otra alternativa que sea Tel Aviv o la que quieras, pero no puede ser Jerusalén. Y además fue una pataleta porque ya en términos de seguridad no era, o sea, dentro de los propios servicios de seguridad de Israel, que son súper potentes, ya desaconsejaban organizar Eurovisión en Jerusalén porque Jerusalén es una ciudad ultra conservadora. Tú imagínate con gente con bandera LGTBI, o sea, es que esto hubiera sido un problema de seguridad en Israel, en Jerusalén, quería decir, porque es que Jerusalén es una ciudad extremadamente conservadora, o sea... Es que en el 79 y en el 99 pues no estaba tampoco este boom, digamos, esta asociación. Estaba empezando a nacer en los Ni 90. estaba tan derechizada la sociedad israelí. No, por supuesto, O sea, pero hasta ahora los mismo... 2000 siempre había gobernado la izquierda, salvo periodos súper concretos. Sí, pero es que ahora mismo Netanyahu es un líder prácticamente de extrema derecha en Sí, Israel. y la izquierda está prácticamente no gobernando. existe en Israel hoy en día. Claro, entonces la manera en la que se percibía el Festival de Eurovisión era muy distinta. Es Sí, verdad que sí, es una sí. herramienta que les viene muy bien a Israel. Otros países, por ejemplo, Hungría ya no lo utilizan porque ¿para qué? Dicen, esto es un producto que sirve para homosexualizar a nuestros menores. O lo mismo con otros países que decidieron retirarse, como Turquía o, bueno, la propia Bielorrusia, yo creo que buscaba ahí una excusa Sí, para fue irse. excusa. Pero Israel ha visto que, oye, que le compensa todavía seguir jugando, pero lo que hay en Israel es un gobierno de extrema derecha y que la situación en Jerusalén es bastante hostil para las personas LGTBI. Pretender hacer un festival de ese tamaño y con ese significado político en Jerusalén era bastante problemático. Y también creo que era problemático para lo que venía siendo la participación del resto de los países en cuanto a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Bueno, y antes de continuar, recordaros que nuestras redes sociales son @ Si es política. y que podéis suscribiros, comentar, seguirnos. Y compartir los Y vídeos compartir también. la cuarta. Siempre digo 3, se me olvida una cuarta. Bueno, vamos a continuar con el texto porque si no se nos va. Es que, claro, como empezamos a trabarnos. Es que el tema de Israel... Es que el tema de Israel, yo quiero pedir disculpas antes de nada porque no estamos hablando mucho de Eurovisión. Bueno, siempre era así, estamos metiendo cositas. Sí, o sea, es una cuestión de cómo maneja Israel Eurovisión. Y para entenderlo también tienes que entender un poco cuál es el contexto sociopolítico de Israel. Por ejemplo, Israel ha mandado siempre canciones políticas a Eurovisión cuando lo ha necesitado. En el 91 mandó la canción Kan, que en hebreo significa como aquí, o sea, era como un poco una forma de determinar que ese es su sitio, que esa es como su tierra, ¿no? Ellos están obsesionados con lo de la tierra sagrada. Sí. Y era un dúo de un hombre y una mujer como súper el ideal israelí de matrimonio judío y colonialismo, de venga, se van a un lugar. Bueno, pues esto, era este tipo de canción. Que esto me hace recordar que Israel, sobre todo en los 90 y en los 2000, siempre ha utilizado muchas puestas en escena con coreografías muy grupales. Como todos muy juntos, que se van a un lado y otro, bailan la misma coreografía todo. Año 2001 con Eindabar, se me ocurren más, a ver qué piense. Bueno, la vamos poniendo en pantalla, pero que han utilizado mucho el tema de ir juntos hacia un lado, hacia el otro, como esos bailes colectivos, también en los 80. Pero no es, o sea, pero tiene una razón política eso. Claro, el sionismo. Es como esa forma, lo que comentábamos al principio de vale, no lo había pillado. el kibutz, es como todos juntos, vamos a conquistar nuevo terreno. Sí, la colectividad. Este ideal, exacto. Que ahora ya está abandonado porque ahora ya es militarismo puro. Sí. Pero, bueno, que también se ve, por ejemplo, con Noa Kirel, Unicorn, que fue un hitazo en Israel. Yo sí le veo ese puntito... Hombre, lo tenía como una metáfora un poco de la razón de ser del Estado
de Israel y la defensa a ultranza de esa idea, ¿no? Que lo pone como metáfora el unicornio y todo eso. Claro. La canción del año pasado, o sea, que era October Rain, pero le cambiaron por Hurricane porque evidentemente eso ya era Era pasarse. excesivo, o sea, es que eso era ya pasarse. Y sin embargo, este año la representante es una superviviente del 7 de octubre y bueno, la canción también tiene esas metáforas sobre una canción que está en hebreo, en francés y en inglés y tiene esas metáforas en torno a la idea de pues defender Israel y defenderse ante pues esas amenazas, entre comillas, que consideran que ellos están recibiendo por parte de los palestinos. Pero claro, eso es como todo. Al final es propaganda y es una manera también de generar un discurso en la televisión. Exacto. Me parece Y increíble. una conversación. Claro, lo cual me parece increíble que volvemos a lo mismo. Un concurso como Eurovisión, que quiere definirse como apolítico, permita esa clase de canciones en que literalmente estás haciendo propaganda. Y si quieres, seguimos como ejemplo. En 2019 organizaron Eurovisión y la canción era Home, es decir, hogar. Claro. O sea, esto era para emocionar al ciudadano promedio israelí y volver a lo mismo, ¿no? Más ejemplo, en 2015, el chiquito este del Golden Boy, sí, que hablaba de Tel Aviv, ven conmigo a Tel Aviv, que hay libertad, que hay como el videoclip también. En el 17 también que se fue repite un poco su con gran Inri. retorno. Sí, porque llevaban unos años de capa caída manteniendo ese concepto todavía colectivista de Israel y aquí en 2015 realmente se produce ese cambio. O sea, diría que incluso mucho más tradicional, porque por ejemplo es verdad sí, que Israel siempre ha utilizado mucho el hebreo, ha sido un idioma que yo creo que hasta la entrada, bueno, cuando ya se empezó a cantar en inglés y todo eso, aún así ellos seguían llevando hebreo, sí, por lo menos sí. se mezclaban a lo mejor porque hebreo e seguía esa inglés. idea colectivista. Claro, seguía esa idea un poquito más, digamos, étnica de su propia idea de Israel y sin embargo, a partir de su retorno en 2015, ya buscan una proyección más internacional, buscan una proyección más occidental y ahora no solo es esa proyección internacional y occidental, sino también ya es el militarismo, militarismo puro y duro. También tiene que ver el cambio que hubo porque Netanyahu se cargó la libertad de la televisión pública, pero cuando digo que se la cargó es total. De hecho, en 2017 cerraron la televisión pública tradicional de toda la vida, como si hicieran RTV, y crearon la nueva, que se llama Can, que es un medio prácticamente que no tiene ninguna función pública social. Quiero decir, no tiene documentales, no tiene críticas, no tiene divulgaciones. Una televisión más de entretenimiento y 4 noticias. O sea, de hecho, la UER les ha percibido porque, claro, tienen que tener servicio público y no lo tienen. Y a partir de 2017 también es cuando ya ese giro total ya con Neta, 2019 cuando lo organizan con Home, como comentaba, pero que hay muchísimos más casos. Se me viene a la mente en 2006, la canción era Together We Are One, creo que era, sí, o algo así. Un mensaje de unidad. Estaban todavía en ese momento, creo que fue además el último gobierno de laborista que hubo en Israel por aquella época. Y era como ese intento de, venga, vamos a dar este mensaje de colectivización, todos de grupos, blanco sí. juntos, incluso vamos a meter a los palestinos a ver cómo salimos de aquí. Pero en 2007, con toda la tensión que había con Irán y la amenaza nuclear, mandó una canción que era Push the Button, en el cual criticaban que cualquier loco en cualquier momento podría pulsar el botón y liar la parda. Y la canción era un circo. Una canción que podría volver ahora, dada el contexto y que geopolítico. ahora quedaría hasta top 5. Fíjate. Seguramente. En aquel momento no pasó a la final, de hecho, o sea, quedó de la antepenúltima por ahí, quedó fatal. Pero también fue sonado en España. Yo recuerdo que las noticias lo comentaban. Es esa herramienta política de la que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y podríamos poner muchísimos más casos de canciones de Israel en Eurovisión que juegan con ese puntito de, como el de Noah y Niragua, que lo comentamos también al principio, ¿no? Del programa, ¿no? Al final han llevado canciones para legitimar el Estado de Israel y luego también canciones que hacen referencia. De hecho, es verdad que originalmente Israel en los años 70 utilizaba más canciones, incluso en relación a el texto bíblico, la Torá, un poco mensaje incluso religioso. O sea, al final, porque es también una manera de un Estado que acaba de nacer legitimarse más como su idea de Estado judío. O sea, es decir, la evolución de Israel en Eurovisión es la evolución de un Estado que empieza buscando una legitimidad cultural, étnica, a su proceso de construcción de Estado-nación, porque Israel está en ese proceso histórico de constituirse de legitimarse como una nación y un Estado, una nación-Estado, y luego ya pasan a cuestiones más internacionales,
más de Sí. pinkwashing, mensajes un poco más de unidad, y ahora estamos en una fase completamente de internacionalidad de Israel, de justificarse a sí mismos como Occidente y además militarizado. Y bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto del que va a ser el tercer programa, Buah. que va a estar centrado en el voto de bloques, la geopolítica, La afinidad cultural, O sea, todo eso. cuando decimos que las votaciones de Eurovisión son políticas, vamos a dejarlo en que es 50-50. Sí, pero no. Pero ahí sí, o sea, no se puede decir que no. Y en este caso lo adelantaba porque Israel es quizá el caso más exagerado en el cual cada año vota en función de sus intereses geopolíticos. Cuando ha tenido un muy buen año en el nivel de ventas de armamento, por ejemplo, Azerbaiyán, curiosamente ese año Azerbaiyán se llevaba muchos puntos de Israel. Cuando ha querido un acercamiento con algún país, por ejemplo con España, Rajoy, por ejemplo, la primera legislatura, hubo un acercamiento muy importante a Israel después de los años de Zapatero, y de hecho se crearon, bueno, una legislación que favorecía a los sefardíes, que son los judíos de origen español que fueron expulsados por los reyes católicos, y se votó bastante bien en aquellos años España por parte de Israel. En otros casos, cuando han tenido muchas tensiones con Turquía, de hecho, es que Israel mató una vez a soldados turcos, no sé si era una fragata, en un avión, bueno, Sí. en maniobras militares pasó esto, y también votó, curiosamente, mucho a Turquía, a Rusia, o sea, los años de Putin al principio, cuando querían esa unidad Con Israel y todo eso, sí. y que acogió tantísima inmigración rusa después del colapso de la Unión Soviética. A ver, si tienes una televisión que utilizas como propaganda y te Sí, dan esa clase sí. de bombardeo informativo, al final pues votas a países que más o menos sean afines a ti. O sea, el caso más exagerado en el que no es una política de bloque, es el termómetro de ese momento. Bueno, el año pasado se vio con Luxemburgo. O sea, la cantante de Luxemburgo era de origen israelí. Y recibió sus puntitos y su apoyo de Israel. O sea, sus 24 puntazos. Sí, sí, Los sí, 12 sí. del jurado y los 12 del público. Porque es por lo que digo que Israel siempre utiliza el voto como una forma de, bueno, ahora estoy bien con este, lo premio. Ahora no, pues no. Bueno, también algo así en 2019 que no tiene que ver con votos, pero sí con invitaciones. Sí, ya sé por dónde va. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, bueno, Explícalo tú mejor. No sé si vosotros también lo sabéis, pero cuando Eurovisión se organiza en Israel en el 19, una forma, otra más, de lavar la imagen de Israel de Netanyahu fue invitar absolutamente a todos los países árabes a participar en Eurovisión. A todos, a Egipto, a Jordania, a los que podían, y creo que también, no sé si fue a Arabia Saudí, que no puede, y evidentemente no es que no pueda participar porque no está en la UER, sino es que Eurovisión no se podría jamás emitir en Arabia. No, no, no. O sea, ¿cómo? Es imposible. Todo es haram, o sea. Pero justo en 2019, el año antes de que Israel firmase con Estados Unidos y algunos países árabes, como por ejemplo Marruecos o Emiratos Árabes, el Pacto de Abraham, que de algún modo pretendía normalizar las relaciones entre Israel y esos países del entorno árabe. Es decir, al final es un poco lo de siempre. Eurovisión es un termómetro para medir la geopolítica y los intereses nacionales de ciertos países. A veces te sale bien, a Israel le ha salido bien muchas veces. Casi siempre. A veces te sale mal porque de repente llegas a emitir tu festival en Tel Aviv y aparece Madonna con la bandera palestina, con un bailarín que lleva la bandera palestina, o te aparecen representantes de Islandia que te sacan las banderas palestinas cuando estás dando votos. La máxima tensión que hubo en esas votaciones, que de hecho la realización en la actuación de Madonna, cuando salió eso y se dieron cuenta, fueron a un plano random. Y cuando pasó lo de también de Islandia en las votaciones, también quitaron rápido el plano. Sí, pero la gente empezó a buchear. Oye, que curiosamente, al siguiente que daban votaciones después de Islandia fue a Bilal Hassani, de Francia. Sí. Que yo no sé si tú recuerdas que hubo una polémica porque hicieron una serie en Israel en la cual un representante de origen magrebí que representaba a un país europeo iba a Eurovisión, que se celebraba en Israel, y ponía una bomba o algo así. O sea, y curiosamente, el representante de Francia. Estoy flipando con eso. Fue Bilal es de origen marroquí. Sí, 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 lo sé. Y también era, pues, queer, o sea, quiero decir, su estética, todo, ¿no? Y fíjate qué coincidencia. Y se llevó tremenda abucheada en Tel Aviv porque fue el que recibió los puntos justo después de Hatari, de Islandia. Sí, sí, sí. A ver, es que al final, como digo, le sale un poquito mal. Sí, quedó regular. Pero aún así yo creo que al final es un poco también abrir el debate sobre cómo percibe la audiencia la participación de Israel, porque creo que hay
cierto paternalismo o una visión un poco más infantilizante de cómo ve la gente. ¿Te refieres al boicot a Israel? Sí, o sea, evidentemente, en general, tenemos que plantearnos de qué manera nos relacionamos con lo que consumimos, no solo con Eurovisión, en muchos otros ámbitos, no solo con respecto a Palestina. O sea, lo vemos también, por ejemplo, cuando se debaten cuestiones de crisis climática, cómo nos relacionamos con esos productos. Sí. Cuando se habla ahora con el tema de esto de los aranceles, cómo nos vamos a relacionar con esos productos. Con Marruecos también, cuando la crisis saharaui, también campañas de boicot contra ello. Es decir, es innegable que nosotros como consumidores y como audiencia tenemos una responsabilidad con aquello que consumimos y no podemos ignorar de dónde viene lo que consumimos, qué es lo que se está haciendo, qué hay detrás de aquello que nos gusta o que forma parte de nosotros, claro. Pero creo que muchas veces hay argumentos que de algún modo infantilizan a la gente, como que el hecho de pensar que Israel utiliza Eurovisión como una plataforma, la gente pues sencillamente es estúpida y se lo va a creer, y no es así. Es decir, la edición pasada creo que fue una muestra bastante evidente de que la gente no se está tragando ese cuento de Israel como un país, como otro cualquiera, que puede participar en Eurovisión sin ningún problema, porque no es así, ni por parte de la audiencia ni por parte de los representantes. Otra cosa ya son los altos cargos, la gente de la OR, de las cadenas públicas, pero la audiencia en sí yo creo que es muy consciente de cuál es el problema de Israel en Eurovisión y creo que también se buscan alternativas a ese consumo. O sea, mi percepción en el mundo Eurofan creo que hay gente que ignora el problema, pero creo que hay otros que efectivamente buscan alternativas y buscan fórmulas de no quiero dar legitimidad a la presencia de Israel en Eurovisión. Y de hecho hay una corriente bastante crítica que así lo respalda. Sí. O sea, bueno, en las últimas fiestas que hemos ido y tal, canciones de Israel no se pone ninguna. Sí. Hay gente que anima en redes sociales al boicot. Hay muchas formas de boicotear. Sí. No solo simplemente porque esto de apagar la tele y tal es una tontería. No funciona por el sistema de audiometría que hay en este país. A menos que tengas el aparatito, no sirve de nada y tú lo puedes desconectar de tu televisor y ver cualquier programa. Y que al final tú vas al supermercado y los dátiles seguramente son de Israel. Claro. O sea, yo animo a que cuando vayáis al supermercado veáis los dátiles. Si no son de Túnez, son de Israel casi siempre. Sí, y no solo con Israel, sino ya también con cualquier otro, con ciertos países en general. Sí. No, pero es decir, a nivel de productos, quiero decir que hay otras formas de boicot para quien quiera llevarlo a cabo, que son más realistas que Eurovisión. Y yo al final también quiero lanzar no sé, como un alegato. Un dardo. Sí. Bueno, un alegato, vale. No hay que sentirse mal por estar en contra de lo que está haciendo Israel y ser consumidor de Eurovisión. O sea, no hay que sentirse en ningún momento mal porque al final es la punta del iceberg. O sea, Israel tiene pies en muchísimas empresas, en muchísimas competiciones internacionales, y al final, si se pone tanto el ojo del huracán sobre Eurovisión, es porque es lo que decíamos, ¿no? Lo que llevamos diciendo todo el rato, es el dardo fácil. Sí. Es lo que ven las minorías, ¿no? Y no hay que sentirse mal porque además somos, por lo general, bastante críticos con lo que está pasando. Y yo creo que al final, en España al menos han tocado hueso y cuando se habla del tema es a perjuicio de Israel. Es que al final también, quiero decir, ciertas cuestiones con respecto a los boicot, entiendo que al final hay ciertos productos que van más allá de simplemente ser algo que compras o que ves de repente y que significan algo muy importante para la gente. Eurovisión al final es un fenómeno de masas, hay gente que socializa en eso. Sí. Y entiendo que busquen también la manera de no querer participar en ese lavado de cara a Israel, y las hay. Es hay totalmente muchas comprensible. Y hay que discutirlas y hay que debatirlas y no hay que tener miedo a ese debate, a esa discusión. Pero también hay que ser consecuente con uno mismo. A mí de nada me sirve que alguien me venga a dar lecciones sobre Eurovisión si vota un partido político que de repente busca legitimar hacer contratos con Israel, o que de repente apoya abiertamente a un partido de fútbol que está financiando, que está siendo financiado mediante una fundación como es de Qatar, o tiene el patrocinio de Azerbaiyán, o de otros regímenes totalitarios que ejercen también limpiezas étnicas contra pueblos como por ejemplo el armenio. Es decir, al final se trata también de qué manera tenemos nosotros la posibilidad de ser conscientes y transmitir un mensaje de esto no es lo correcto, esto no se puede hacer, sin caer un poco en esta arrogancia, este activismo de sofá de qué mal que tú estés viendo esto, eres cómplice. Pues mira, es más complejo. Hay muchos casos de gente que se las da de muy, de salvadores de... Salvador Blanco, este complejo de Salvador Blanco que tienen algunos. Sí. Ojito. Bueno. Se nos ha ido el tiempo. Esto ya hay que dejarlo aquí. Sí.
Bueno, recordaros como siempre en nuestras redes sociales que hemos pegado un corte así un poco brusco, pero Sí. es que ya es la hora. Arroba, Si es política. suscribiros, comentad todo esto, que no lo voy a repetir otra vez, que es un papagayo. Nos vemos en el siguiente programa. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.